mensual del programa de conservación y manejo de corales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Este seminario que estamos presenciando en el mes de mayo es una serie de seminarios que empezamos en diciembre. El propósito de estos seminarios es darle a conocer a todas las personas que formen parte de estos seminarios, los esfuerzos que hacemos apoyamos desde el programa de corales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Así que en esta serie de seminarios hemos revisado el tema del monitoreo a largo plazo de corales con el doctor Reni García, que fue con el que empezamos la serie de seminarios. Revisamos enfermedades de corales y herramientas de visualización con Darimar Dávila, iniciativas de ciencia ciudadana con Ashley Pérez en calidad de Coral Reef Management Fellow. El plan de manejo y la estructura de gobernanza paraguánica, que fue presentado por Yaciel Figueroa de Protectores de Cuencas y Corales y Encallamiento, un tema que fue presentado por Sandra Schleyer, que es la especialista en encallamientos contratada al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Hoy, con mucho gusto, me toca presentar a nuestro colega y estimado Miguel Figueroa, que es el Coral Reef Specialist contratado del programa de corales y una de las personas clave en nuestro equipo. Entonces, voy a hacerle una presentación a Miguel, pero antes de eso quiero revisar algunos housekeeping rules. Estamos número 1 grabando el seminario para el propósito del outreach del programa, que seguramente estaremos compartiendo en nuestros medios sociales y con ustedes. Número 2, voy a mantener a todas las personas mute en lo que hacemos la presentación. Va a haber suficiente tiempo al final para hacer preguntas y hacer una discusión con Miguel. Y voy a estar anotando, o sea, no se sientan cohibidos a hacer las preguntas, yo voy a estar anotando las preguntas y al final pues las podemos revisar con Miguel. Así que sin más y con mucho gusto les presento al señor biólogo marino Miguel Figueroa. Miguel es natural del área oeste de Puerto Rico, se graduó del programa de maestría en ciencias biológicas del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez en el 2020. Desde el 2018 ha estado trabajando como contratista independiente en el sector gubernamental y privado. Me parece que fue por ahí cuando empezó a trabajar con el programa de conservación y manejo de corales. Y su interés principal es investigación. En la investigación es el monitoreo de la estructura y composición de comunidades bénticas arrecifales con un énfasis en la evaluación del espacio temporal y las inferencias sobre la efectividad de intervenciones como restauración. Desde su proyecto de maestría, Miguel ha empleado varios modos de fotogrametría como método para el monitoreo de arrecifes de coral. Y yo quiero añadir que él ha sido un campeón con desarrollar esta tecnología y ha enfatizado mucho en la necesidad de integrarlo como parte del programa de monitoreo de largo plazo. Así que Miguel es crítico en nuestro equipo, aparte de todo lo que ya mencioné, nos ayuda muchísimo con lo que es estandarizar los datos, hacerle QA/QC, subirlos a las plataformas de Embone. Eso hablamos un poco y lo revisamos en el taller de diciembre. Y es un gurú y lo estimamos muchísimo y me da mucha alegría hacerte esta presentación en el día de hoy. Así que sin más, Miguel Figueroa. Muchas gracias, María. Wow. Gracias por esa palabra y sobre todo gracias por la oportunidad de comunicar los trabajos que hacemos desde el programa de corales del DLNA con los arrecifes y muy contento de estar aquí con ustedes. A mí me encanta pues, el monitoreo de los arrecifes de coral, ver lo que hay, estudiar lo que hubo y tratar de entender hacia dónde vamos. Así que nada, este esfuerzo pues es una evaluación, ¿no? De como un case study de cómo sería utilizar metodologías de fotogrametría actuales con los avances en computación visual, etcétera, en un programa que es un legado bien importante que ha hecho
el equipo del doctor Reni García Saiz, Stacy Williams, Jorge Sabater, Milton Carlos, y otros colegas que participaron de su inicio en el 1999 y que continúan llevando a cabo este esfuerzo a largo plazo. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de trasfondo de lo que es este programa de monitoreo, los objetivos de este estudio del uso de la fotogrametría en el mismo, los métodos que vamos a estar comparando, que básicamente son el método tradicional del programa de monitoreo, que es el método de la cadena intercepta, no es de punto intercepto, perdón, eso es un error, es la cadena intercepta continua. Vamos a hablar de la metodología que usamos para la evaluación utilizando fotogrametría. Hablaremos de los resultados en términos de cuál es el esfuerzo de muestreo tanto en el campo y en la computadora para utilizar esta tecnología. Vamos a comparar entonces la data de las comunidades bénticas para una de las estaciones del PRCREM donde se utilizaron ambos métodos. Y vamos a visualizar también cómo quedó también los modelos tridimensionales y de elevación digital de la estación. Y finalizamos con unas conclusiones y recomendaciones para integrar esto en el programa. Así que pues no sé si ya lo conocen, pero el PRCREM, que viene de Puerto Rico Coral Reef Monitoring Program, es un programa de monitoreo que dio inicio a lo que es hoy en día el Programa General de Conservación y Manejo de Arrecifes del DRNA. Básicamente ese fue su primer proyecto del DRNA en términos de monitorear nuestros arrecifes con los objetivos de entender las dinámicas espaciotemporales en las comunidades de peces y invertebrados benticocésiles y ver también cómo era el estado de las áreas marinas protegidas. Así que desde su inicio en el 99 se han visitado alrededor de más de 88 sitios al menos una vez. De eso siempre más de la mitad de los sitios han estado dentro de las reservas marinas. Y más recientemente pues se ha adoptado 42 estaciones permanentes que se están visitando al menos desde el 2015 hasta el presente y se están visitando una vez cada 2 años, en ciclos de 21 estaciones por año. Este programa, como mencioné, ha sido súper importante para tener una idea de cuáles han sido los cambios principales en las comunidades arrecifales y se han hecho múltiples publicaciones, tanto en la literatura revisada por pares, como también tesis de maestría y doctorados de la universidad. Así que esto ha sido un recurso, ¿no?, para la investigación y el conocimiento del estado de nuestros arrecifes en Puerto Rico. Y para resumir, ¿dónde estamos hoy en día? Pues esta es una gráfica que presentamos en el Coral Reef Summit de ICER Caribe en febrero pasado. Y básicamente hay un subset de estaciones de esas 80 y pico que se han visitado, donde podemos de hecho ver las trayectorias desde principios de los 2000. Y nosotros en estas estaciones, pues se estima que se empezó con una cobertura promedio de coral de 56% y en el ciclo más reciente, que fue 2022-2023, ya estamos por el 27%. Eso es una pérdida de más del 50, alrededor del 50% de la cobertura coral, lo cual es bastante común para la mayoría de los arrecifes del Caribe. Y estas estaciones pues todavía conservan una cobertura de coral alta relativamente, sobre el 20% hoy en día se considera una buena cobertura de coral, pero definitivamente la tendencia es que ha ido en declive continuo, sin señales sostenidas de recuperación, ¿no? Aunque sí ha habido unos periodos cortos de recuperación, pero nada sostenido. En términos de la diversidad de especies, o sea, el número de especies que componen las comunidades de coral, hemos perdido varias especies a través del tiempo. Ya lo que estamos detectando en los ciclos recientes en promedio para un sitio son alrededor de 8 especies versus 11 especies en promedio que se detectaban por sitio a inicios del programa. Así que pues estamos perdiendo las comunidades de corales, que son como uno de los indicadores principales en los ecosistemas arrecifales de la salud del ecosistema completo, ¿no? Son las especies fundadoras.
Y para monitorear estas comunidades desde el punto de vista metodológico, hay ciertos retos, ¿no? que se están presentando. Número uno, pues la metodología actual o tradicional del PR-CREM es muy limitada espacialmente, ya que consiste en 5 transectos de cadena, que es una cadena que de ancho lo que tiene es como un 1,5 centímetros por 10 metros de largo, para una distancia total de 50 metros lineales en cada sitio. Muchos lugares ya hoy en día tienen una abundancia relativa muy baja y diversidades bajas de corales, lo cual reduce el poder estadístico del método para detectar cambios a través del tiempo, ¿no? Porque hay menos de los corales para poder evaluar las varianzas a través del tiempo y el espacio. Y hay más especies que se están convirtiendo raras por sus bajas poblacionales, ¿no? Y esto ocasiona que con los métodos tradicionales la probabilidad de detección disminuye, ya que esta es proporcional a su abundancia. Hay varios estudios sobre esto. Y pues esto requiere que se aumente la escala espacial para poder detectar las ocurrencias de algunas especies de importancia para el manejo que están protegidas bajo leyes estatales y federales, las cuales pues muchas veces no aparecen en los surveys por la escala espacial tan reducida que estamos muestreando. También el PR-CREM no colecta data de demografía, o sea que no se tienen datos de densidad de corales, ni tampoco de tamaños por especie, lo cual es crucial también como un criterio de priorización de sitios para actividades de manejo. Y la estructura, la complejidad estructural de los sitios, entrando más en parámetros que son relacionados al hábitat de peces, etcétera, pues solo se estima con una métrica de rugosidad y es muy difícil visualizarlo y comunicarlo a manejadores porque pues no se tiene como un récord visual muy estandarizado de la complejidad estructural de cada sitio. Así que la fotogrametría, bueno, pues la fotogrametría tiene un potencial grande de atender a alguna de estas limitaciones que enfrenta la metodología del PR-CREM. La fotogrametría no es una tecnología nueva, esto no es una ciencia reciente, esto lleva desde hace muchísimo tiempo, inclusive de las caracterizaciones ¿verdad? Bénticas que se han hecho a arrecifes de Puerto Rico más viejas. Son algunas que se hicieron en La Palguera en los 1980 por Weinberg, donde se literalmente hizo un plot de 10 por 10 metros y se fotografió y manualmente pues se segmentó cada coral en ese plot para crear unos mapas y estimar el porcentaje de cobertura exacto dentro de esa área. Realmente no es ni siquiera una estimación, sino es una extracción exacta de la cobertura y la densidad de los corales dentro de esa área. Y lo que ha cambiado hoy en día más bien es la facilidad y la integración de la computación visual en la extracción de esa data. Antes simplemente se tenía que imprimir la foto, ¿no? Pegarlas a mano y calquear cada coral, lo que se llama segmentar cada coral a mano, pero hoy en día ya lo podemos hacer con la ayuda de software y algoritmos de reconocimiento de objetos, etc. ¿Y qué usos tiene esta tecnología? Pues se puede medir el cambio espacio-temporal a unas resoluciones de subcentímetros. Podemos también estudiar como nunca antes la complejidad estructural produciendo modelos de elevación digital de arrecife. Esto nos da mapas batimétricos que son órdenes de magnitud de más alta resolución que tecnologías como LiDAR y Sidescan Sonar, que aunque pueden cubrir más espacio, pero realmente su resolución es muy baja como para estudiar algunos parámetros más importantes para el hábitat de peces, por ejemplo. También se utiliza mucho hoy en día para monitorear y caracterizar el impacto de eventos de blanqueamiento y eventos de enfermedades infecciosas, como lo fue el evento de CTLD, ya que pues si podemos medir de una forma bien precisa el cambio espaciotemporal
y podemos detectar lesiones que a veces son de 1 centímetro o de tamaños bien pequeños, pues podemos llegar a medir bien el impacto de estos eventos, lo cual es fundamental para identificar lugares potencialmente resistentes o resilientes a los mismos. Se puede analizar los objetos fotografiados en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y si hace modelos 3D a través del tiempo, pues lo puede añadir una 4ª dimensión también y ver realmente muchos parámetros que son imposibles de extraer buceando en el campo simplemente. Una aplicación bien importante de la fotogrametría y del monitoreo en general es evaluar las actividades de manejo. Y hay tal vez por así decirlo, una política pública en las agencias hoy en día de que hemos mirado cómo cambia la cosa por mucho tiempo y es hora de actuar. Por eso el campo de la restauración ha visto un aumento sustancial en la cantidad de fondos y proyectos que se invierten, ¿no?, en lo que son intervenciones como tal. Así que la fotogrametría, al aumentar la escala, la resolución en que podemos monitorear los arrecifes, fue una herramienta muy importante y se ha estado usando en Puerto Rico. La NOAA lo viene usando desde el 2006 para estudiar el impacto de esfuerzos de restauración en eventos grandes de encallamiento, etc. Así que es algo pues que se está adoptando, ¿no?, para evaluar cómo la restauración está teniendo un impacto en nuestros arrecifes. Así que para el PR-CREM, los objetivos de este esfuerzo principalmente son, pues, primero hacer como un estudio piloto llevando a cabo un survey de fotogrametría en una de las estaciones del PR-CREM, a ver cómo nos va, tratar de cuantificar, ¿verdad?, y anotar, documentar el esfuerzo que esto conlleva en el campo, lo cual es bien importante para pensar en pues, qué recursos conllevaría integrar esta metodología. En términos de los datos biológicos que extraemos del proceso, compararlo con la metodología tradicional del PR-CREM y visualizar los productos de fotogrametría que podemos extraer de la estación del PR-CREM, como los modelos de elevación digital. Así que el sitio que utilizamos para este piloto fue una estación accesible dentro de la Reserva Marina de Tres Palmas. Aquí podemos ver su localización respecto a las costas de Rincón. Y es una estación, tiene algunos retos porque la profundidad es bien llana, tiene alrededor su profundidad promedio es como 1.3 metros. Eso causa ciertas complicaciones con la colecta de las imágenes, sobre todo si hay movimiento en la superficie, pero es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de eso ahorita. Es una estación del PR-CREM que lleva desde 1999 y se visitó por el equipo del doctor Reni García Saliz en junio 13 del 2023. Y 1 o 2 semanas después fui yo entonces para tratar de colectar la data en el mismo tiempo en el espacio y que fuese comparable. Así que con un método se colectó en junio 13 y con la fotogrametría se colectó en junio 25. Entonces, el PR-CREM, básicamente la metodología tradicional consiste del método de cadena continua intercepta, que es lo mismo que el Continuous Intercept Transect, solo que con una cadena. La cadena se coloca entre 2 varillas que están permanentemente, ¿verdad?, marcadas en el arrecife y se deja caer por encima de los diferentes organismos y estructuras que hay entre esas 2 cadenas. Entonces se colecta la data midiendo cuántos enlaces de la cadena cubre cada categoría béntica o cada especie, y al final se divide la suma de los enlaces para cada objeto entre el total de enlaces de la cadena que cubría esa distancia de varilla a varilla, que es 10 metros. Así se obtiene el valor de cobertura, por ciento de cobertura béntica. PR-CREM ha documentado cientos de especies bénticas
Y esto gracias a el expertise en taxonomía de la doctora Stacy Williams, quien lidera ese componente de los muestreos del PeerCREM. Así que sí, esto básicamente es una metodología tradicional que es costo efectiva en el campo, ¿no? La data se colecta ahí mismo sin necesidad de tener que volver al laboratorio y procesar muestras fotográficas, etc. Pero como ven, pues vamos a ver visualmente cómo compara la escala espacial de esto con fotogrametría. La parte de fotogrametría pues consistió en utilizar una cámara, en este caso usamos una Olympus M10, no la recomiendo si tienen, si tienen opción de usar otras cámaras, porque el sensor de esta cámara es muy pequeño, es de un Micro Four Thirds y realmente el lente se comportaba muy lento, no enfocaba rápido suficiente, entonces eso te atrasa un poquito en la toma de las fotos. Utilizamos un lente amplio a 10 milímetros, lo cual es equivalente a 20 milímetros en un sensor full frame. Tomamos las fotografías en la estación del PeerCREM conectando todo el área entre los 5 transectos del PeerCREM. No fue que hicimos fototransectos, sino que creamos un polígono conectando los extremos de los 5 transectos y fotografiamos toda esa área, que fueron alrededor de unos 278 metros cuadrados y obtuvimos 3.000 imágenes para esa área por la alta complejidad estructural que involucra este sitio, pues hay que tomar más fotos de varios ángulos para poder cubrir bien la estructura. Esas 3.000 fotos entonces se importaron en el programa de fotogrametría de Agisoft Metashape, donde pues se hace la magia de pegar todas esas fotos, crear un mosaico, crear los modelos 3D y los modelos de elevación digital. Eso son algunos clics que hay que hacer, pero es un proceso relativamente automático, ¿no? del programa. Luego, los productos de fotogrametría que incluyen ortomosaico y modelo de elevación digital se exportaron como GeoTIFFs en el programa de TACLAB, que es básicamente una herramienta basada en Python y Anaconda, donde podemos utilizar herramientas de computación visual para hacer la segmentación semiautomática de objetos de interés, en este caso de los corales duros, ¿verdad? También esos GeoTIFFs se exportaron a una plataforma de GIS. Utilizamos aquí QGIS, que es abierto, es gratuito, ¿no? Open source. Y para anotar entonces la cobertura de las categorías bénticas principales, como esponjas, turf algae, zoántidos, etcétera, esas categorías más amplias, por el tiempo que consumiría hacerlo bajo la metodología de segmentación, en GIS lo que utilizamos fue puntos aleatorios para que fuese un poco más viable poder estimar la cobertura de toda el área. Entonces se establecieron 558 puntos aleatorios en esa área completa de 278 metros cuadrados y para cada punto se anotó la categoría béntica. Se utilizaron las mismas categorías bénticas que en la base de datos de PeerCREM, y para estimar las variables de porciento de cobertura, tanto para el grupo de categorías bénticas y el grupo de especies de corales. Y para los corales específicamente se anotó el número de especies y el número de colonias también. Ok, entonces vamos ya a los resultados de cómo nos fue. En primer lugar, el esfuerzo de campo, que ya está la parte divertida, por eso el happy face aquí. Fue un esfuerzo relativamente sencillo, involucró 2 buzos en un solo día de campo. Había un buzo, era el que nadaba con la cámara, y el otro era un buzo asistente que ayudaba a marcar el plot, ¿verdad? Tirar el transecto y colectar la data de los puntos de control, que son puntos dentro del plot que tienes que anotar la profundidad, coger coordenadas en la superficie, y pues colocar las escalas, etcétera, en el área.
Entonces, esto nos tomó un buceo de 75 minutos. De nuevo, esto era una área bien llana de 1.3, de 1 a 3 metros de profundidad. Así que en un solo buceo se colectaron las 3.000 imágenes. Y es importante mencionar que el tiempo de buceo pues, va a variar en función de varias características, como la profundidad del sitio, obviamente, el área que cada estación, ¿verdad?, conlleve. ¿Por qué? Porque no, en cada estación del PR-CREM los 5 transectos no están equidistantes de hecho hay estaciones que hay 3 transectos en una parte del arrecife y hay otros 2 transectos cientos de metros más lejos. Entonces, depende de qué área total por estación se quiera fotografiar, pues el tiempo de buceo va a variar. En este caso de la de Tres Palmas, para esos 278 metros cuadrados, pues fue un buceo de 75 minutos. De nuevo, con una cámara relativamente lenta, eso también se pudiese disminuir en base al sistema de cámaras que se utilicen. Si son GoPro, si es otra cámara con un lente que reciba mayor luz, con un sensor más grande de la cámara, esas cosas ayudan a que el time-lapse de fotos que uno va tomando pues te haga ser un poco más efectivo. Y también la complejidad estructural puede cambiar el número de fotos y el tiempo que te va a tomar fotografiar el site. Porque no es lo mismo fotografiar un pavimento a fotografiar un spur and groove, por ejemplo. En términos de área planar, pueden ambos tener la misma área, pero un sitio va a requerir muchísimas más fotos que otro. Entonces, ese tiempo también, otro asterisco aquí que quiero mencionar es que si por alguna razón las fotos no las tomaste bien o te quedaron borrosas o algo pasó que no alinearon en el programa de fotogrametría, en Agisoft Metacheck, pues es bien probable que tengas que volver al sitio a coger la foto. Y hago el disclaimer que eso me pasó a mí en este lugar. El primer intento no me alinearon una buena proporción de la foto, así que tuve que volver. Y en el segundo intento sí me salió. Los datos del sampling effort aquí son del segundo intento, pero les quiero dejar saber ese detalle porque cuando se piensa integrar una metodología que tal vez nunca se ha hecho, pues pueden ocurrir estas cosas que a veces conllevan lo que podemos llamar weather days. Así que este sitio, pues por la profundidad, era un poco difícil tener la distancia apropiada entre el lente y el objeto que se está fotografiando para que hubiese un buen overlap de foto a foto. Entonces hubo que volver a otro día y nadarlo un poquito más lento, etc. Pero en general esto se logró realmente con un equipo muy mínimo. Solamente se necesita tener una boya con GPS para la georreferenciación, tener un par de transectos de tapes para marcar el área, escalas de PVC o pueden ser planchas de aluminio, la cámara y un slate. O sea que realmente no hay que llevar mucha chuchería entre los dos buzos para hacer este trabajo. Entonces la parte un poquito más tediosa es el procesamiento en la oficina, en la computadora. El workflow de fotogrametría tiene varios pasos, ¿no? El más automático, que es el Metashape, tomó alrededor de 11 horas. Pero aquí es importante poner que para que se viera bien bonito el modelo tridimensional, en los settings que se corrió se puso la nube densa de puntos, que es uno de los pasos para crear los modelos tridimensionales de alta calidad. Se puso de alta calidad por propósitos de visualización. Así que eso aumenta considerablemente el tiempo de procesamiento. Así que ese tiempo en Metashape, aquí fueron 11 horas, pero de nuevo puede variar con los componentes de tu computadora. Si tienes una tarjeta gráfica más poderosa, un CPU más poderoso, pues puedes disminuir eso. También con los settings, si lo pones de low quality, pues avanzas muchísimo más. Luego de Metashape, la segmentación en TACLab, que era pues básicamente calquear cada coral de una forma semiautomática, pues eso tomó 6 horas también adicionales, aproximadamente segmentando 4 a 6 corales por minuto.
Vamos a ver cuántos corales había en ese plot, pero este sitio pues tenía una densidad de porites asteroides bien interesante para la parte de segmentación. La parte de las categorías bénticas en GIS con los puntos aleatorios, pues esa fue relativamente corta, con 2 horas de procesamiento, pero esto va a depender de cuántos puntos aleatorios queremos anotar. En este caso pusimos 558 para tener una buena cantidad, pero se pudieran disminuir o aumentar en base a pues, la necesidad que se quiera y cuán preciso se quiera esas estimaciones. Es bien importante que en este procesamiento ya de marcar y los corales y las categorías bénticas, pues el expertise en taxonomía es bien importante porque si uno no sabe identificar bien algunas especies, pues le va a tomar más tiempo todavía tal vez tener una guía al lado y buscar en la guía qué es cada especie. Así que eso puede retrasar bastante, pero es una ventaja en el sentido que sirve como herramienta de entrenamiento a estudiantes y a personas que están entrando en el campo del monitoreo, porque tienen esa muestra permanente que les sirve de referencia. No tienen que estar en el campo con tiempo limitado para observar e identificar especies. Y finalmente, el manejo de datos es de las partes más sencillas con esta metodología porque no tienes que entrar datos manualmente a diferencia del método tradicional, sino que simplemente tienes que exportar los sets de datos de los diferentes programas que se utilizan y hacer algún manejo mínimo para organizar los datos en el formato y estructura adecuada para el análisis estadístico que quieras utilizar. Así que eso en este caso tomó 1 hora y el total entonces aquí estamos hablando de 12, 20 horas, alrededor de 20 horas de procesamiento. Sí. Entonces, este es el producto del mosaico. Para que tengan una idea de la resolución, la cámara que se utilizó pues, era una cámara de 16 megapíxeles y realmente muy apropiado para ver detalles de cosas, por ejemplo, márgenes de las lesiones, ver si, ¿verdad? Poder ver bien las escalas, poder ver objetos de tamaños de 1 centímetro o menos, era adecuado para eso. El producto de fotogrametría en MetaShape también nos permite calcular el volumen que tiene ese plot. Y en este caso, pues estimamos que esa área de la estación de Pierre Crane tiene 98 metros cúbicos de arrecife. Y eso pues es una métrica, ¿no?, de complejidad estructural que se puede comparar entre sitios para ver dónde tenemos un mayor volumen. Y la resolución del modelo final fue de 0.4 milímetros por píxel. Entonces quiero enseñarle aquí una animación para que tengan la visualización de cómo podemos visualizar los sitios. Como referencia, aquí tienen los transectos marcados, que son esas líneas blancas con las etiquetas. Esos vienen siendo los transectos tradicionales del Pierre Crane. Y toda el área, pues, el área alrededor es el plot de 278 metros cuadrados que fotografiamos, ¿no? Con estos modelos, de nuevo, es bien impactante poder comunicar el estado de ese arrecife y la estructura que hay allí presente. Y pues para que tengan una idea, la data que vamos a estar discutiendo ahora de los corales se sacó de toda esa área, no solo de esas lineecitas bien finitas, chiquititas de los transectos, ¿no? Entonces, voy a sacar esto de aquí y continuamos. Una vez más, para repasar, comparamos entre el método tradicional, que es la cadena intersecta, que es esta imagen aquí a la izquierda, representada por las líneas amarillas, que son los 5 transectos del Pierre Crane. A los grupos funcionales, o sea, las categorías bénticas principales, utilizamos los puntos aleatorios, 558 a través del área, que son, no sé si lo pueden ver bien, son estas crucecitas de colores. En cada punto se puso
la categoría béntica, y para los corales, la comunidad de corales se segmentó a la mayor precisión posible, ¿no? Y básicamente siempre se te puede quedar uno que otro coral pequeño, pero se segmentaron todos los corales que había en el área. Y aquí tienen un zoom para que lo vean también un poco más con contexto, cómo se vería la cadena tradicional, el muestreo de puntos aleatorios para las categorías bénticas y la segmentación de los corales duros por especie. El tamaño mínimo, si me preguntaran cuál fue el tamaño mínimo de segmentación que se utilizó, pues podemos verlo en la base de datos, pero se segmentó hasta casi tamaños de juveniles de polites astreoides que tal vez tienen 2 centímetros de diámetro. Sí. Parte por eso se tardó pues 6 horas esa parte. Ok, pues por ciento de cobertura para las categorías bénticas podemos ver aquí en esta gráfica a la izquierda las categorías que están en la parte superior de la lista fueron aquellas donde el método tradicional subestimó la cobertura, y las categorías centrales son las que no hubo una diferencia muy grande, y las categorías que están aquí en la parte de abajo son donde la metodología tradicional sobreestimó la cobertura. Como podemos ver, en términos de estructura de la comunidad béntica, ambos dieron resultados bastante similares, o sea, que ambos métodos parecen captar bien las especies dominantes y su abundancia relativa a las otras especies. Ahora, esos valores absolutos fueron distintos, sobre todo para grupos como el turf algae, que la fotogrametría arrojó valores mucho más altos, unas diferencias de más del 20% de cobertura. Y para la categoría de abiótica, donde el peer crimp dominó mucho, una categoría que se llama reef overhang, que representa áreas donde la cadena, cuando la están tirando, pues queda como vertical desde una estructura hasta la otra. Y esa área, como es vertical, ellos la ponen como en un espacio abiótico, es un overhang. Eso no se anotó con el análisis en fotogrametría, porque mirándolo desde arriba, pues en el mosaico se puede ver básicamente lo que está abajo de ese espacio. Así que eso es una diferencia más bien por el método, no tanto por lo que hay realmente en la composición béntica. Pero el de turf algae sí es una diferencia sustancial que tiene que ver pues, con la capacidad de los transectos de cubrir poca área, ¿no? Básicamente. En la comunidad de corales, aquí hubo unas diferencias un poco interesantes. De nuevo, ambos métodos son capaces de identificar cuáles son las especies dominantes, en este caso Acropora palmata, ya que esta estación es un biotopo de un ticket de Acropora palmata. Pero el método tradicional sobreestimó por casi un 7% la cobertura de Acropora. También con porites astreoides pasó lo contrario, lo subestimó, con la dominante lo sobreestimó, con porites lo subestimó, y todas estas especies que están en el medio básicamente no contribuyen casi a la cobertura de coral en el sitio, pero sí estaban presentes, y vamos a ver ahora que en términos de la detección de especies y la riqueza de especies, pues hay unas diferencias un poquito más marcadas entre métodos. Para la comunidad de corales, el método tradicional solo detectó 4 especies de corales, mientras que la fotogrametría, la segmentación individual de cada coral, pudimos detectar 12 especies de coral. Así que más del doble de las especies que había allí, o sea, menos de la mitad de esas especies, los transectos tradicionales las pudieron detectar. Claro, la mayoría de estas especies no cubren grandes espacios, pero están presentes, ¿no? Y dependiendo de las historias de vida de esas especies, es normal que sean especies pequeñas, que no cubran espacio, pero son relevantes por su estatus de conservación. En términos de especies en otras categorías bénticas, yo quiero hacer un énfasis o una nota al calce, que probablemente pasaría lo mismo
que con los corales. La fotogrametría debería detectar mayor diversidad a través de todas las categorías bénticas. ¿Por qué? Porque estamos cubriendo el área, estamos aumentando el área muestreada. Pero aquí viene un detalle bien importante, que es la experticia taxonómica de quien está procesando esas imágenes o haciendo el transecto en el campo. El PRCREN tiene el beneficio que cuenta con la experiencia de la doctora Stacy Williams, quien es capaz de identificar decenas de especies de esponja, decenas de especies de macroalgas, etcétera. Así que los índices de diversidad del PRCREN pueden ser más altos con la tradición, con si Stacy Williams lo hace, que si lo hace otra persona que no anote las especies de esponja, etcétera. Pero bajo el mismo nivel de experiencia taxonómica, si Stacy, por ejemplo, pudiese tener los transectos en el campo y también procesar el mosaico, yo apostaría a lo que sea que procesando el mosaico va a detectar muchísimas más especies que con la data de los transectos, de esponjas, de macroalgas, de algas fructosas coralinas, de anémonas, de todo. La resolución no es un problema muy grande para eso, porque si le damos zoom a, bueno, yo ahorita sí queda tiempo, podemos jugar con el mosaico que lo tengo aquí, pero si le das zoom puedes detectar hasta los ósculos de las esponjas, puedes ver estructuras de subcentímetros para diferenciar, que son importantes para diferenciar entre especies. Y tienes el tiempo de quedarte mirándola, ¿no?, en la computadora para hacer un ID más preciso. Así que, de todos modos, con la metodología tradicional, no se detectaron macroalgas en el transecto. Y pues, sí había un poquito de macroalgas en el lugar, pero no se detectaron. Tampoco se detectaron octocorales en los transectos y sí había en la vecindad de los transectos. Así que, como quiera, la probabilidad de detección disminuye muchísimo con los transectos de cadena. Otra cosa bien importante, entrando más a parámetros demográficos. Aquí con la comunidad de corales duros, el PRCREN, toda la data de corales duros de esa estación salió de 25 colonias. Sin embargo, con el mosaico de los 270 metros alrededor de esos transectos, se contabilizaron 1.695 colonias. Así que estamos hablando que capturó 2 órdenes de magnitud más la ocurrencia de colonias de coral. Y esto lo hicimos por especie. Aquí podemos ver que Porites astreoides, aunque en el slide pasado vimos que apenas cubre como un 3-4% de cobertura, había casi 1.300 colonias. Entonces, allí, pues obviamente el tamaño son bien pequeños, pero hay muchos de ellos. De Acrópola palmata, es un poquito difícil ver dónde empieza y termina una colonia de la otra, sobre todo en los tickets, pero la estimación fue 263 colonias. Y para cada una de esas objetos o colonias tenemos una medida de área de superficie, lo cual con el PRCREN no tenemos ningún indicador de tamaño, ni de diámetro, ni altura, nada. Así que, pues, 53 pseudodiplorías trigosas, 28 corales de fuego de Millepora alcicorni. Detectamos Fabiolata, que es otra especie en peligro de bajo la ley de especies en peligro de extinción, etc. Así que es bien importante este approach de demografía, porque en los esfuerzos de planificación, de priorización de sitios para restauración, intervenciones, etc., es bien importante saber no solo qué cobertura hay, sino esa cobertura, qué especies y de qué tamaños son las que componen esa comunidad. Por ejemplo, para las intervenciones de enfermedades de coral, eso era uno de nuestros criterios más importantes, saber dónde habían colonias grandes de las especies susceptibles. Y con la data de PRCREN, pues no podemos extraer muy bien esa información porque no hay data demográfica. En términos de complejidad estructural, esto para que observen que podemos visualizar de simplemente una imagen
ortorrectificada a un modelo de elevación digital. Y está bien interesante ver aquí cómo se puede observar la contribución de Acropora palmata a esa complejidad estructural, ¿no? Lo que estamos viendo en esta imagen de color es básicamente la profundidad, que va desde 1.2 metros a casi 4 metros en esta parte más profunda, lo cual realmente añade mucha perspectiva de las características del sitio versus una foto a color natural del sitio que no te da esa profundidad. Si sobreponemos los polígonos de cada coral segmentado, pues también con análisis de GIS nosotros podemos extraer para cada coral esos valores de rugosidad, de índices de complejidad estructural, topográfico, etcétera, que nos permiten cuantificar realmente cada especie cuál es su contribución a esas características de hábitat. Así que entrando en conclusiones, pues una estación de baja profundidad del PR CREM se puede completar con fotogrametría por 2 buzos en un solo buceo. Esto significa que si hay varias estaciones relativamente llanas, cercanas una a la otra, en una salida de campo se puede hacer varias estaciones, múltiples estaciones con varios buceos, ¿no? Si tienen más buzos, pues puedes hacer aún más todavía. Así que en términos en el campo es un esfuerzo bastante viable y sería bueno discutirlo con el equipo del PR CREM para ver cómo compara, ¿no?, el término de esfuerzo de campo. A mi entender, es bastante similar. El procesamiento de las imágenes en la computadora son otros 20 pesos. Literalmente, en este ejemplo, nos tomó 20 horas desde las fotos crudas hasta la data que presentamos aquí. De nuevo, esto solo incluye data béntica. No incluyó nada de peces y tampoco incluyó identificar los grupos funcionales a nivel de especie. Que eso definitivamente añadiría tiempo de procesamiento. Y esto pues puede representar un retraso en la entrega de reportes, en la entrega y el análisis de la información, ¿verdad? Del conocimiento que sale del survey. ¿Por qué? Porque hay que darle break a los técnicos que hagan ese procesamiento y presenten los resultados. Mientras que con la metodología tradicional es mucho más sencillo porque son menos, bueno, no es que sean menos datos, pero es simplemente hacer el data entry manual a una base de datos y ya. Así que no, eso pues sería una desventaja de la fotogrametría. La visualización de estos productos de fotogrametría pues nos ayudan a comunicar, que yo creo que una de las ventajas más grandes, a comunicar y a visualmente enseñar cuál es el estado de los arrecifes. Y esto es como nunca antes realmente. Muchas veces en algunas audiencias de tomadores de decisiones, presentarle unos análisis y gráficas de datos no habla mucho, no les resuena muy bien o no lo entienden. Entonces, pues, hablando de llevarle la información de cómo se ven los arrecifes, en qué estado están, cómo cambian, llevarle esa información al público en general es mucho más efectivo con estos productos de fotogrametría, con modelos 3D, con animaciones, etc. En términos de procesamiento de las categorías bénticas, utilizar puntos aleatorios, pues sí puede ser una forma viable para reducir el tiempo de procesamiento relativo a la segmentación, que toma mucho más tiempo, sobre todo esas categorías que son bien fragmentadas, como imagínense usted calquear cada parchito de CCA o cada parchito de turf algae en un área de 200 metros cuadrados, o sea, nunca va a terminar. Así que los puntos aleatorios, en resumen, sí son una buena alternativa y realmente dieron resultados similares a las estimaciones de cobertura de esas categorías que salieron del método tradicional. Así que es bastante comparable. Ambos métodos, como les dije, pueden
proveer una caracterización de la estructura de comunidad similar. Ahora, lo que va a variar son esos valores absolutos, pero en términos de abundancia relativa, ambos métodos son capaces de identificar cuáles son las especies dominantes. Y las diferencias entre los métodos tal vez son más relevantes cuando comparamos cada categoría béntica por separado, ya que algunas categorías tienden a ser subestimadas, como pasa con las especies raras o poco abundantes, y otras categorías tienden a ser sobreestimadas, como pasa con la cobertura de coral, que es el target principal del PRCREM, ¿no? Por eso los transectos se tiran justo por encima, por donde los buzos ven que hay más coral. Entonces está sobreestimando la cobertura realmente que hay en el sitio. Entonces, importante con la diversidad, hay mayor detección de especies de corales, y esto es relacionado a que estamos mostrando más áreas. Así que al detectar diferentes especies, pues un método te va a dar una composición béntica, o sea, en términos de composición de la comunidad, un método te va a dar un resultado y otro método probablemente un resultado distinto. Así que más diversidad con la fotogrametría, por cubrir más áreas. De nuevo, la resolución taxonómica se puede perder con la fotogrametría si no se tiene un modelo de alta resolución. Así que ojo si se quiere utilizar GoPro para ciertas aplicaciones donde usted necesita ver detalles bien pequeñitos de los corales o de las esponjas, etcétera, porque la resolución es bien importante para poder identificar esos detalles. Así que tenga eso en cuenta. La resolución taxonómica pues va a depender de esa resolución y también de la experiencia del anotador, del técnico que procese la imagen. El número de corales que se pueden muestrar, entonces en este caso aumentó por 2 órdenes de magnitud, y esto de nuevo bien importante para aplicaciones de manejo como monitoreo del éxito de restauración, intervenciones de enfermedades, demografía, estudiar impactos de eventos de blanqueamiento, etcétera. Todas esas cosas dependen de tú poder seguir muchos corales a través del tiempo y el espacio. Con las cadenas de PRCREM definitivamente estamos limitando muchísimo esa cantidad de individuos para hacer estudios y poder concluir cualquier cosa a nivel de población. Y de nuevo, para los interesados en sacar más data e información sobre los parámetros estructurales, de atenuación de olas, etcétera, bien importante que podemos obtener estos modelos de elevación digital que se pueden procesar en GIS y sacar todo un rango de variables estructurales. Y nada, con eso terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Quisiera saber qué método ustedes preferirían para sus aplicaciones. Y si tienen algunas preguntas de otras ventajas y desventajas, pues podemos hablar más. Nosotros, antes de hacer este esfuerzo, hicimos una revisión de literatura donde se analizaron más de 60 artículos. Puedo compartirles ese reporte también si les interesa explorar más sobre los usos, ventajas y desventajas de la fotogrametría en diferentes aplicaciones de monitoreo de arrecifes. Así que lo dejo ahí, María. Gracias, excelente, Miguel. Gracias por esta presentación que ha sido bien recibida. El timing fue perfecto también. Tenemos media hora para preguntas. Antes de entrar a las preguntas, y estuve, como les mencioné, monitoreando el chat, así que tengo las del chat. Y creo que repaso esas primero y después vamos a las en vivo. Pero antes de eso, quería darle las gracias, Miguel, nuevamente por esta presentación que forma parte del seminario, de la serie de seminarios mensuales que estamos haciendo. El próximo seminario es durante la semana de arrecifes de coral, así que quiero aprovechar que tengo la audiencia aquí todavía para hacer el plugin de la semana de arrecifes de coral que empieza el 1 de junio hasta el 8 de junio. Tenemos una serie de actividades fenomenales que están ocurriendo a través de toda la isla, algunas de las cuales están siendo auspiciadas por
las organizaciones que están aquí representadas. Así que si eres una de esas organizaciones, no nos has compartido un flyer, por favor, hazle ¿verdad? Nos los compartes para ayudar a mercadear su actividad. Y si no estás aquí, estás interesado y no has recibido la agenda, nos lo dejas saber también, se lo hacemos llegar. Por favor, hagamos el esfuerzo de participar de todas estas actividades maravillosas que hay. Y Miguel y yo tenemos una presentación en la semana de estrategias de manejo para enfermedades coralinas, que vendría siendo entonces el seminario mensual de junio. Se va a dar el 4 de junio de 10:30 a 12, que es la hora habitual de estos seminarios. Así que ahí vamos a estar abordando las diferentes estrategias que hemos hecho para el manejo de enfermedades coralinas en Puerto Rico. Un poco de esto quizás repasamos también. Así que gracias, Roxana. Somos Coral PR, ya saben, Instagram, Facebook. Seguramente esta presentación va a estar en nuestro YouTube, donde también podrán ver el visual que presentó Miguel, ¿cierto? Miguel de Tres Palmas. Me parece que eso está en YouTube. Así que sí, está en el YouTube. Súper. Así que sin más, gracias por estar aquí y vamos entonces a la sección de preguntas. Voy a empezar de nuevo, como mencioné, por las preguntas que estaban en el chat y luego abro el piso virtual para preguntas. Así que la primera pregunta, Miguel, fue de Elena y dice, ¿qué recomiendas en cuanto a cámaras para tomar fotos y videos para los Pentax Surveys? Hola, sí, buena pregunta. Pues mira, eso va a depender mucho de qué tipo de Ventic Survey o qué data quieres extraer, qué resolución necesitas y cuánta área quieres muestrear. O sea, el espectro es amplio, ¿verdad? Y esto es una de las limitaciones de esta metodología, ¿no? Que pues son costosos estos sistemas de cámara en algunos casos. En la parte baja del espectro, o sea, la parte más accesible, más barata, están las GoPro, los Action Cameras. Y eso ha aumentado la calidad exponencialmente, mano. Te digo, la GoPro de la 9 para acá, ¿sabes? Realmente tienen muy buen color y ha mejorado mucho el contraste, la resolución. El lente no causa tanta distorsión como antes. Y ahora, de hecho, hay una de esta marca la Insta Ace Pro tiene un sensor mucho más grande, que eso es una de las limitaciones de las Action Cameras, que el sensor es chiquitito, entonces pues en ambientes de poca luz como los ambientes subacuáticos, pues a veces tiene problemas con capturar detalles, etcétera. Pero eso es lo más bajo, la GoPro, que te puede salir $400 más el housing 500 por, sí, como por 500 y pico de dólares puedes tener ya una herramienta. Como que en el in-between están los point and shoot, que son cámaras como las Sony Alphas, algunas de estas Olympus como la que yo utilicé, estas cámaras mirrorless que tienen un sensor mucho más grande que los action cameras, pero son más costosas. Estamos hablando ya entre $500 a $1,000, el housing otros $500 a $1,000. So ya está hablando de un sistema de entre $1,500 a $3,000. Esas son las que utilizamos, por ejemplo, para modelos que necesitan un poquito más de resolución, que quieres ver bien la complejidad estructural y esos detalles, quieres recrear modelos tridimensionales bien precisos, pues ya esos mid-range point and shoot cámaras, pues son más útiles. Y en el tope del rango, pues ya vas a tener una cámara full frame DSLR que van a estar costando, empezando en 1,200, $1,000, con el lente ya 1,500 para arriba, y los housing valen miles de dólares también. O sea, ya estás hablando ahí de empezando como en casi $2,000 para arriba. Y pues esas son las que te van a dar la mejor resolución, que van a tener un lente, puedes ponerle un lente bien amplio con un domo
y cubrir mucha área, lo cual te ayuda a fotografiar mayor área en menor unidad de tiempo, ¿verdad? Así que todo depende para que sea la aplicación. Súper. Tengo entonces a Joel que pregunta qué GPS utilizas. Joel Meléndez. Ok, sí, pues mira, básicamente en este caso utilizamos un Garmin GPS Map de estos handheld. Eso tiene un error de 3 a 5 metros, pero para la georreferenciación, por lo menos en este caso, como estamos viendo aquí en el mapa, para que te salga el mosaico en el site, es suficiente, ¿sabes? Es bastante adecuado esos GPS. Ahora vienen unos que tienen mayor precisión. Hay una marca que creo que se llama ELF, como de elfo, y esos tienen precisión de 1 metro o menos. Entonces, pues ya depende de tu aplicación, si quieres georreferenciar un mosaico que sea súper preciso a través del tiempo, yo creo que eso sería más adecuado. Y yo creo que esto es más relevante también si estás haciendo series de tiempo en esos mosaicos. Definitivamente, tú quieres que tener errores de proyección bien bajitos y una precisión en tus coordenadas bien altas para que puedas hacer ese solapamiento de un tiempo a otro a través del tiempo, ¿verdad? Bien preciso y puedas literalmente ver la misma colonia en el tiempo 1 y le das clic al tiempo 2 y te sale la misma colonia sobrepuesta y puedes ver. De hecho, hay análisis con estas herramientas de computación visual y estos algoritmos, hay análisis que estiman el cambio automático, pero tiene que estar los objetos completamente sobrepuestos. Entonces ahí esas coordenadas más precisas te pueden ayudar. Pero por lo general nosotros siempre usamos esos GPS Garmin, valen alrededor de $300, creo. Son los más accesibles y es suficiente hasta para encontrar colonias marcadas. Nosotros nos ponemos la boya con el GPS en la superficie, nosotros estamos buceando en el fondo y sincronizamos la cámara o la computadora de buceo con el tiempo del GPS y es bien fácil extrayendo el track, sacar las coordenadas de cada observación, cada colonia, lo que tú quieras debajo del agua. Así que es suficiente para la mayoría de las aplicaciones, esos GPS. Súper. Jan Segarra pregunta cuánto overlap deben tener entre fotos. Sí, pues la recomendación es de un mínimo de como un 30% y pues puedes hacer overlap tanto como tú quieras, pero para que sea un poco más eficiente, entre un 30 a un 60% de overlap, yo creo que es adecuado, sí. Eso te va a dar un buen alineamiento. Gracias, Pero Miguel. perdón, para abundar un poquito, uno en el campo realmente no está tan pendiente al overlap, como que uno se automatiza. Te vas nadando por ahí el piloto automático. Lo que sí es importante es el intervalo de disparo de la foto. Nosotros usamos las cámaras en modo time-lapse. Eso es otra cosa importante para la cámara, Elena. La cámara tiene que tener un modo de time-lapse. Eso es súper importante. La ponemos en time-lapse a 1 foto por segundo. Y eso es adecuado para la mayoría de las ocasiones. Y ya con eso tú no te tienes que preocupar del overlap porque tú solamente nadas, ¿verdad? No puedes nadar muy rápido, sobre todo si estás a favor de la corriente, porque ya te mueves demasiado y el overlap se reduce. Pero en la mayoría de las condiciones, con que tú nades normal, lentito, ¿sabes? Como si estuvieras cruceando, ya con 1 foto por segundo vas a tener overlap suficiente. Ahí lo que tienes que estar pendiente es que pues estás nadando en un patrón constante y eficiente para cubrir toda el área. So, si estás pasando de norte a sur aquí en el mosaico, pues cuando vuelves tienes que pasar por el mismo carril, básicamente, pero pues cubriendo como tal vez 30, 50% del carril anterior. So,
como cuando uno corta la grama, tú sabes que tú cortas la grama, viras y cuando vuelves, pues tienes que pasar parte del track que hiciste antes para coger cualquier chivito que se te quedó de un matojo que no le pasaste o la podadora no lo cortó bien, pues es lo mismo, como que de regreso tienes que hacer ese overlap de 30-40%. Pero el resto del tiempo el timelapse se encarga de que de una foto a otra haya suficiente overlap. Es más bien prestar la atención a los overlaps de los pases, ¿verdad? No sé si eso quedó claro. Ujú, ujú. Está el overlap de una foto a otra, pero entonces de un pase a otro para cubrir el plot completo, pues eso es como que otro nivel de overlap, que ahí es donde la orientación del buzo juega un papel más importante. Gracias, Miguel. Voy a hacer las últimas preguntas que han entrado en el chat, pero ya estamos en la parte de discusión, así que voy a repasar estas últimas preguntas y si tiene otras preguntas, siéntase en la libertad de hacerlas ya cuando repasemos estas. Así que, Alida entonces preguntó, ¿se ha realizado un estudio como este en una área de actividad de pesca comercial? Hola, Alida. Hola, gracias. ¿Cómo es un estudio como Ajá, este que en es un área de actividad de pesca pesca comercial? comercial. Sí, se ha hecho por otros colegas en Puerto Rico. Hay varios grupos utilizando estas tecnologías en diferentes arrecifes y sobre todo en proyectos de restauración donde esto como que se ve más. Y sí creo que se han hecho en otros arrecifes donde pescan, ¿verdad? Donde van pescadores comerciales. No sé si hubiese un área específica, por así decir, un punto de conocido de pesca de meros o de pargos que se sepa, pues no sé si ahí se haya hecho un mosaico, pero sí se han hecho mosaicos dentro y fuera de áreas marinas protegidas en muchos sitios alrededor de Puerto Rico. Ahora mismo no existe tal vez un mapa o una base de datos donde se vea todos los puntos en Puerto Rico donde hay mosaicos disponibles, pero eso sería una buena idea. Yo creo que sería un recurso bien valioso, sobre todo para comunicar y atender ese objetivo de cualquier programa de monitoreo que es saber cómo están los arrecifes. Pues qué mejor forma de tú poder ver el arrecife tridimensionalmente desde tu casa. O sea, no hay una forma más viable para eso. Así que habría que hablar yo sé que la SAM hace mosaico, Sea Ventures también, HJR Rescaping, Ujú. que probablemente Islamar está trabajando en eso también. Así que hay muchos grupos que están haciendo mosaico alrededor de la isla y debe haber más información de sitios donde se sepa que la pesca es más intensa. Ujú. Pero Tam- por donde tú vas, sí sería interesante comparar entonces estas comunidades bénticas en sitios donde hay más explotación pesquera o diferentes niveles de protección. Y, y sí es algo que se puede aplicar, es una pregunta válida que se pueda ujú. atender. Y yo creo, en respuesta a esta invitación, recibimos también unas preguntas de Ricardo López, que estaba muy interesado, no pudo participar, pero muy interesado en el tema, y Ajá, entonces creo que quizás por ahí también radicaba el interés. Así que con mucho gusto sí. podemos evaluar, ¿verdad?, esa posibilidad de apoyar un trabajo como ese. Ok, quedan un poco más, 16 minutos más o menos, así que Dallas dice, si Dallas podemos compartirte el enlace a esta presentación, seguramente lo vamos a tener también en la página de YouTube y yo creo que pudiéramos compartir, ¿verdad, Miguel, el PDF de la presentación? Sí, sí, claro que sí. Así que eso va a estar por ahí. Joel preguntó que si lo han intentado con videos y también después preguntó que si estás utilizando una loseta en el fondo como referencia. Ok, con video sí, yo lo he hecho en otros proyectos y funciona, pero hay un paso adicional en el procesamiento que es que tienes que convertirlo, ¿no? Tienes que extraer del video los frames. Entonces,
en general, evito usar video para esto porque en el video las características de la foto, o sea, la definición, el sharpness de la imagen es menor que con fotos, still photos. Siempre los still photos son de mejor calidad para esto. Y la calidad es lo que siempre tienes que tratar de conservar porque eso es lo que usa el programa de fotogrametría para pegar una foto con otra. Detalles en los píxeles, en grupos de píxeles que establecen texturas, colores similares y eso es lo que crea. Son unos análisis multivariados súper pesados matemáticamente, por eso se necesita una computadora bien grande. Y tú pierdes toda esa data cuando pierdes resolución. Entonces los videos tienden a reducir la cantidad de data que puedes sacar de una imagen. No obstante, si es lo que tienes, por ejemplo, si en el pasado CIMAP, vamos a este ejemplo que viene a la pregunta de Ricardo María, CIMAP hace estos videotransectos del fondo marino en donde hacen sus surveys para hacer una descripción del hábitat. Pues eso es lo que hay, una muestra de video. Pues si se va a hacer estos análisis después de que ya se colectaron, sí, hay la posibilidad de... in a meeting. Okay. The what? Oh, I need to put this in the freezer. In my freezer? Ernesto, Anda, apaga el Miguel. teléfono. Ándale, ya lo Pues sí, aquí mismo en este programa MetaShape hay una opción de cuando tú importas las muestras, o sea, las imágenes, puedes importar video y hay unos settings que tú le pones, mira, pues sácame un frame cada tantos frames, ¿verdad? Y lo importante que tengas del video es cuántos frames por minuto o por segundo, ¿verdad? Los frames per second, para tener una idea de, ok, si yo quisiera hacer un timelapse de una foto por segundo, pues sacaría como, no sé cuántos frames tengo que sacar por segundo de ese video para que yo pueda tener fotos con un overlap suficiente para hacer el mosaico. So, ahí hay que tantear un poquito, importarlo varias veces hasta que el alineamiento te funciona bien. So, es unos pasos extra, tiene sus complicaciones, pero es posible. Y es útil cuando solo lo que tiene es un video de antes. Ok, entonces la otra pregunta era de si estabas usando una loseta, que si usas una loseta en el fondo como referencia. Sí, pues mira, tú dices como escala. Como escala, ¿es lo que tú te refieres? Dice un plato Para dividido en calibrar. 4 espacios. Me imagino que sí, dice que es lo que hacen con el UAV. Joel tú está dices Lo conectado. que, perdona, como ¿sabes un que marco. nosotros con los UAV ponemos los marcos de referencia también cuando hacemos fotografía aérea para yo saber, y ahí es que yo marco mi ground control point y utilizo eso para referencia en altura y en X y Y. Sí, como un control point, exacto. No, pues, bueno, sí lo usamos a veces. Usamos, por ejemplo, mira, aquí yo tengo, en esta parte de mosaico está mi slate de buceo. Y ese slate yo sé que mide 30 centímetros. Lo uso tanto para coger coordenadas, profundidad y también lo uso como escala. En el caso de esta parte de mosaico, lo que puse de escala fue no sé si lo ve aquí en la pantalla, lo que usé fue un pedacito de PVC que mide 8 centímetros. Nosotros usamos cualquier cosa de escala después que sepamos cuánto mide y sirve de control point porque sabemos la profundidad y podemos tomar una coordenada desde la superficie. Cuando estamos tomando las fotos no usamos un marco en la cámara. Tú sabes, como cuando hacen las fotos cuadradas, que a veces le ponen como un marco a la cámara para que estandarizar el área siempre y la distancia desde el fondo. No, en este caso no. Tú nadas libremente con la cámara bueno, tú tratas de controlar tu distancia sobre el fondo para que sea lo más constante posible. Pero no es viable para áreas tan grandes, pues obviamente estar con un palito
que te mide, mira, estoy a 1 metro del fondo, voy a mantener esa distancia constante. O sea, eso ya, el propio software de fotogrametría se encarga de corregir esas distorsiones. Y si tienes mucho, lo que sí tienes que tener muchos puntos de control a través del área y muchas escalas para, si una parte del mosaico tiene una distorsión y otra tiene otra, pues si puedes calibrar en ambas partes, pues tratas de corregir eso un poco. Súper. Ok, entonces tengo una pregunta más, un comentario, y el doctor Well tenía la mano, la palmita levantada, así que la pregunta, ¿cómo afectan en la foto las sombras que uno proyecta sobre el fondo? Ese fue de Paco y dice que excelente presentación. Sí, eso hay muchos mosaicos que nos han quedado que queda como, parece como una cebra, el producto final, una cebra, porque si lo hace alrededor de mediodía, que muchas veces no termina trabajando en mediodía, un día bien soleado, sin nubes, pues sí, la sombra afecta un poco, y se ve en la foto. A veces te pudiese dañar algunas fotos, pero por lo general la sombra no es tan heavy que no puedes reconocer los objetos debajo de ella. Los settings de la cámara, es importante poner algunos parámetros en automático para que ajusten en base a esa variación en la luz disponible, que viene pues con cosas como la sombra, a veces llega a unas nubes y cambia las condiciones de luz. Entonces por lo menos yo lo que hago es que lo pongo en ISO automático y entonces ahí la cámara decide, pues ajusta la sensibilidad a la luz en base a cada frame por frame. O sea, cada foto, pues la cámara ajusta el ISO. Pero dejo el shutter speed y la apertura los dejo manual en una posición constante que la determino cuando empiezo el mosaico y digo, pues, o sea, la ajusto, veo el histograma de píxeles para que me diga, ok, aquí está bien balanceada la foto en términos de exposición y ya dejo el shutter speed y el aperture en un valor permanente para el resto de la buceada. Eso me ha traído problemas cuando llegan nubes. De momento llega un nubarrón negro bien brutal. Diablo, ahí tú ves como pues ya el ISO, aunque el ISO sube y baje, no es suficiente para mitigar el cambio en luz. Y en esos casos, lo recomendable es para el timelapse y ajusta otra vez los settings para que tenga un poquito más luz en el sensor. Hay gente que lo que usa entonces es el modo de la cámara de Aperture Priority, o perdón, Shutter Speed Priority, donde dejas el Shutter Speed en un valor constante y la apertura, además del ISO, o sea, ahí ya tiene ISO y apertura automática que te da un poco de más rango en que la cámara se ajuste a condiciones de luz variables. Lo que pasa con la apertura es que si la cámara siente que hay muy poca luz y la baja demasiado, o sea, abre mucho el lente para que entre más luz, pues empiezas a perder un poco de profundidad en la imagen. Y en algunos sitios donde hay complejidad estructural, pues tú necesitas tener mucha profundidad para que tengas detalles en diferentes planos de la imagen y pues ayudes al software en la parte del alineamiento, ¿verdad? Así que todo tiene un impacto en esos settings, pero pues yo dejo ISO auto, la apertura trato de ponerla lo más cerrada posible que me permita las condiciones de luz de ese día para tener buena profundidad de enfoque. Y el shutter speed siempre 1/300. Mientras más rápido mejor para que quede la foto bien sharp, bien frisada, no tenga nada de blur. Que el blur ocurre pues cuando el lente abre y cierra es muy lento, pues al tú estar moviéndote mientras el lente está abierto, pues los objetos quedan borrosos. Lo que se llama el motion blur. So, sí, los settings varían de cámara a cámara porque cada cámara tiene un lente y un sensor distinto. Entonces, eso es otro taller completo aparte.
y varía de sitio a sitio por las condiciones de luz. Con la profundidad varía muchísimo. Así que, en general, sí, es buena pregunta. Eso de la sombra es algo que uno tiene que considerar. Ok, tenemos 5 minutos, un comentario, una mano levantada que hubo del Dr. Wade, espero que esté aquí, y vemos dónde estamos. El comentario de Roy que me encanta es que pases un día por el lab para que veas los vehículos autónomos de superficie que están usando, que tienen cámaras ópticas y sensores acústicos para generar mosaicos bésicos en agua semera. Dice que sería perfecto para Tres Palmas, así que definitivamente le estaremos dando follow-up a eso. Súper. Y Sí, entonces, eso tiene un potencial brutal. Sí. La mano levantada del Dr. Wade, si todavía está. Sí, ¿me escuchan? Sí, súper. Adelante. Sí. Buenos días a todos, Miguel, y tu equipo. Realmente felicitaciones, excelente trabajo. Tengo Muchas gracias. Gracias. Dos pequeñas observaciones. Primero, verificar el récord ese de Madrasis cenaria. Me parece que es un hábitat un poco expuesto y muy somero para esta especie. Sí. Okay. No es muy abundante, pero de nuevo, es a lo que tú estabas refiriéndote con el Alpha Taxonomy. Es necesario poder identificar pues las especies. Si tienes fotos, mándamelas, yo te verifico si puedo. Segundo es, de nuevo, pues la interpretación de que el point count método da valores de porcentaje de cobertura. Y esto es una interpretación errónea. Lo que ese método da realmente es una frecuencia de aparición de los distintos sustratos. Y tú puedes traducir eso a un porcentaje del número de puntos que caen sobre palmata, pseudodiploria, orbicela, etc. Pero no te da realmente un valor real de cobertura. Lo que sí te da, por ejemplo, la utilización del método de graviometría, si puedes hacer, tú sabes, estimaciones de cobertura viva en la fotografía de los corales, o el método pues del line intercept o la cadena que estás mencionando, que aunque no es una cobertura en centímetros cuadrados, pues, pero estás estimando un porcentaje de cobertura lineal debajo de esa cadena o debajo del tape que estás utilizando, y eso lo traduce después pues, a un porcentaje de cobertura que es un poco más realista pues que un point count. Y eso es una constante pelea que yo tengo siempre cuando presentan ese método como un método para estimar porcentaje de cobertura, y eso no es realmente lo que están haciendo. ¿Okay? Así que una vez que tengas eso claro, de nuevo la interpretación y la discusión no tiene ningún problema. Y la otra pregunta que tengo es subestimaciones o sobreestimaciones a las que tú te refieres con esos dos métodos, es con referencia a las estimaciones de cobertura o de abundancia estimadas con la fotograviometría, ¿verdad? No es que estás comparando. Utilizando como valor teórico estas segmentaciones de todos los corales en el plot completo. Ok, perfecto. Right. Es como decir, este es el valor real, por así decirlo, porque físicamente estamos marcando cada colonia. Obviamente. Y los transectos son estimaciones de ese valor real. Es correcto. Ok. Pero entonces, hay que definir bien el área, exacto. Exacto. El problema de sobreestimación, obviamente, está directamente relacionado al número de transectas que tiene o subestimación. Ok, pues si tuvieras más transectas en el área, entonces posiblemente no subestimas, sino estás más o menos alrededor de los valores reales que estás calculando del análisis de imágenes que tienes pues de la fotografía. Así que es un problema realmente del número de unidades muestrales, exacto, que se están utilizando y que se pueden resolver. Ok, gracias. Eso es todo lo que tenía para comentar. Gracias, Dr. Wade. Importantes las observaciones para todas las personas que estamos interesadas en este método.
Así que un comentario más entró por el chat. Yo voy a dejar que Alfredo haga su comentario. Y ya en realidad estamos ahí, Raz, a las 2, así que todavía yo tengo un poco más de tiempo si tienen más preguntas. Pero voy a dejar que Alfredo haga su comentario, hago el cierre oficial y si la gente se quiere quedar, entonces nos quedamos un ratito más. Y ándale, Alfredo, si todavía estás aquí. Sí, saludo, Miguel. Súper la presentación, solo que me interesaba la revisión de literatura. Si la ibas a compartir, pues compartí mi email también para poder recibirla. Ok. Gracias. Ok, dale, perfecto. Súper. Entonces ahora voy a aprovechar hacer el cierre oficial. Como dije, hago el cierre oficial, apago el recording y seguimos unos par de minutos más si hay más preguntas. Pero sin más, les quiero agradecer, ¿verdad?, su participación en este seminario mensual. Te quiero agradecer a ti, Miguel, una vez más por este trabajo tan fenomenal y por ser un gran componente del equipo del programa de Corales. Y recuerden que la Semana de Arrecifes de Coral se aproxima, es del 1 al 8 de junio, tenemos más de 35 o 40 actividades, la agenda ya salió y se ha publicado. Si no la has visto y te interesa, por favor, siéntete en la libertad de contactarnos a mí, a Miguel, a cualquiera del equipo, les compartimos la agenda. Las personas que ya lo hicieron a través de esta presentación, les enviamos el email y les agradecemos y les vemos en la Semana de Arrecifes de Coral en algunas de las actividades, sino en la presentación que tenemos Miguel y yo para el 4 de junio. Así que gracias Jan por tu comentario, gracias por la presentación, dice Jan. Excelente presentación, dice Aida. Y sin más, voy a apagar el recording, pero creo que Joel tenía quizás alguna pregunta, un comentario, Joel. Sí, Miguel, nosotros vamos a estar corriendo diferentes drones submarinos y también con drones vamos a estar fotografiando áreas que son llanas. La idea era en Nadir cogerlo la data con el dron y en ángulo con los buzos, como es un área bastante llana,